Bien, Bien, bueno. Bueno, hoy vamos a arrancar con la unidad número 5, que son los sistemas, ¿sí? Sistemas de ecuaciones, que eso vamos a hacer bastante hincapié, porque bueno, los sistemas después en la otra parte del álgebra es lo principal, ¿sí? ¿Estamos todos? ¿Se ve, chicos, lo que les estoy compartiendo? sí, se ve. ¿Por qué tan poca gente? Ah, ahí se van sumando. Hoy les habilité, no sé si vieron que hoy les habilité, chicos, lo de determinante. Bueno, como ustedes ya lo vieron en el teórico, es como que, bueno, siempre hacemos un repaso previo teórico para poder arrancar con la parte práctica, ¿sí? Al hablar del sistema de ecuaciones, un sistema de ecuaciones, como ustedes lo saben, está formado justamente por un conjunto de ecuaciones, ¿sí? Siempre tengan presente que una ecuación es una igualdad y toda ecuación tiene incógnitas, ¿sí? Por lo tanto, en este sistema de ecuaciones tenemos tenemos las filas, ¿sí? Y las columnas, es decir, acá estamos armando una matriz, fíjense en que hay una matriz, donde x1 y x2 son las variables o incógnitas de ese sistema de ecuaciones lineales, en este caso son sistemas de ecuaciones lineales porque las incógnitas están elevados a primer grado, ¿sí? Eso lo tienen que tener también presente. Y A1, 1, A1, 2, A2, 1 y A2, 2 son los coeficientes estiquiométricos que acompañan las variables. Siempre tengan presente que hay una diferencia entre coeficiente estiquiométrico y escalar, ¿sí? El escalar es un número. El coeficiente estiquiométrico justamente es el valor que acompaña a una variable, ¿sí? No es un escalar. El coeficiente estiquiométrico es un número que está acompañando a una variable, ¿sí? Y esta columna, la columna de B, representa la columna de los términos independientes, ¿sí? Es decir, que en este sistema, fíjense que está formado por dos ecuaciones donde hay dos incógnitas. Otra forma de representar a los sistemas de ecuaciones, como habrán visto con el teórico, es mediante el uso de matrices, ¿sí? Fíjense que tenemos por un lado la matriz que está formada por los coeficientes numéricos que acompañan las incógnitas. Tenemos esta matriz, que es una matriz, fíjense en que n por 1, donde n es la cantidad de filas, que la cantidad de filas de esta matriz va a depender justamente de la cantidad de incógnitas que tenga. En este caso, esta matriz es una matriz de 2 por 1, que es la matriz que se denomina matriz columna de las incógnitas, y tenemos la matriz columna de los términos independientes. Justamente, como vieron con el teórico, esta matriz, que es la matriz que está formada por los coeficientes estiquiométricos, los coeficientes numéricos, es decir, que coeficiente estiquiométrico es química, chicos, perdón, también doy química, los coeficientes numéricos que acompañan a las incógnitas se denomina matriz principal. ¿Qué es lo que tenemos presente en los sistemas de ecuaciones? Que hay dos tipos de matrices, la matriz principal, que es la matriz que está formada por los coeficientes numéricos que acompañan las incógnitas, y la matriz ampliada. ¿Cuál es la diferencia entre la matriz principal y la matriz ampliada? Es que la matriz ampliada lo que está abarcando, a su vez, la columna de los términos independientes. Y a su vez tenemos la matriz que está formada por las incógnitas o las variables a determinar. Siempre recuerden que esta matriz es una matriz de n por 1, donde la cantidad de filas depende justamente de la cantidad de incógnitas que ustedes tengan. Otra forma de encontrar o de expresar, mejor dicho, un sistema de ecuaciones es mediante esta formulita. Fíjense en que A representa la matriz principal, por X, que representa la matriz de las incógnitas o vector columna de las incógnitas o variables a encontrar, y el término independiente, ¿sí? Esta expresión también es muy común que la encuentren en la resolución de los sistemas de ecuaciones lineales. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y esto es sumamente importante. Los sistemas de ecuaciones, como ustedes ya lo saben, pueden ser compatibles o incompatibles. ¿Qué significa que un sistema, chicos, sea compatible? ¿Qué quiere decir que sea compatible?
Que tiene solución, que puede tener solución. ¿Y qué significa que tenga solución? ¿Qué es la solución de un sistema? ¿Encontrar qué? El valor de las incógnitas. El valor de las incógnitas, ¿sí? Es decir, que un sistema compatible es aquel sistema que tiene solución, es decir, que admite solución. En cambio, un sistema incompatible es aquel que no tiene solución. ¿Qué significa que no tenga solución? Que no podemos encontrar justamente el valor de las incógnitas, es decir, no lo podemos resolver para encontrar el valor de las incógnitas de dicho sistema. ¿Qué es lo que apunta el teorema de Roche-Frobenius? Que esto es sumamente importante. La condición necesaria y suficiente para que un sistema de ecuaciones lineales admita solución, es decir, que sea compatible, es que el rango de la matriz principal sea igual que el rango de la matriz ampliada. ¿Qué era el rango, chicos? ¿Qué era el rango de una matriz? La cantidad de filas no nulas. No, ¿qué es el rango de una matriz? ¿Qué es el rango? El rango queda definido por la cantidad de filas no nulas de la matriz reducida por fila. ¿Pero qué es la definición de rango? ¿El rango de una matriz qué es? ¿La cantidad de qué? ¿De vectores qué? Linealmente independientes. Linealmente independiente, exactamente. ¿Sí? Tengan cuidado con eso. ¿Sí? La cantidad no es lo mismo que el rango que ustedes se les pregunta en un examen final, ¿qué es el rango? Y ustedes le dicen, ¿qué es la cantidad de filas no nulas? Ese no es el concepto de rango. El rango queda definido por la cantidad de filas no nulas de la matriz reducida por filas, pero el rango, la definición de rango es la cantidad de vectores fila linealmente independientes que tiene una matriz. Tengan cuidado, chicos, con ese concepto teórico. Bien. Si esta condición se cumple, el sistema admite solución. Bien. Vamos a hablar un poquito de la clasificación de los sistemas de ecuaciones lineales. La primera clasificación que vamos a hacer es que los sistemas de ecuaciones lineales pueden ser no homogéneos o bien pueden ser homogéneos. ¿Qué diferencia hay entre uno u otro? Que los sistemas de ecuaciones lineales no homogéneos, los términos independientes tienen algún valor numérico, es decir, distinto de cero. Eso es lo que implica que sea un sistema de ecuaciones no homogéneo. Es decir, que los términos independientes tienen algún valor numérico, al menos uno distinto de cero, ¿sí? En cambio, los sistemas de ecuaciones homogéneos, todos los términos independientes tienen que ser igual a cero. Esa es la primera clasificación que tienen que hacer, ¿sí? Porque de acuerdo a que el sistema sea homogéneo o no homogéneo, también influye. La primera parte vamos a analizar los sistemas de ecuaciones no homogéneos. En los sistemas de ecuaciones no homogéneos se les presenta de este modo. Los sistemas de ecuaciones no homogéneos, como ustedes habrán visto ya en el teórico, pueden ser compatibles, es decir, que tienen solución. Van a tener solución siempre y cuando el rango de la matriz principal sea igual al rango de la matriz ampliada. A su vez, los sistemas de ecuaciones no homogéneos pueden ser incompatibles. Es decir, cuando un sistema no admite solución, cuando el rango de la matriz principal es distinto que el rango de la matriz ampliada. Dentro de los sistemas de ecuaciones no homogéneos, vamos a hacer mucho hincapié en los compatibles, es decir, que los que tienen solución. Dentro de los sistemas de ecuaciones no homogéneos, compatibles, podemos tener los sistemas compatibles determinados, que justamente los sistemas de ecuaciones lineales compatibles determinados tienen una única solución. ¿Qué significaría, chicos, una única solución? ¿Cuántos valores puede tomar las incógnitas? Uno solo. Un único valor numérico puede tomar esa incógnita, ¿sí? Cuando el sistema es compatible determinado, cuando el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, igual al número de incógnitas o variables a determinar, ¿sí? Eso es lo que hace que el sistema de ecuaciones sea compatible determinado. A su vez, los sistemas compatibles pueden ser indeterminados. ¿Qué significa que un sistema sea indeterminado? Que hay infinitas soluciones. Es decir, que las variables pueden tomar infinitos valores. En este caso, ¿cómo vamos a clasificar a este tipo de sistema?
Justamente voy a comparar los rangos. Si el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, pero menor al número de incógnitas, el sistema de ecuaciones es compatible en determinado. Es decir, que va a tener infinitas soluciones. Es decir, las variables pueden tomar infinitos valores. ¿Cuál es la gran diferencia entre los sistemas de ecuaciones homogéneos con los no homogéneos? Primero, los sistemas de ecuaciones homogéneos, todos los términos independientes tienen que ser igual a 0. ¿Y qué diferencia hay? Que todos los sistemas homogéneos admiten solución, es decir, son compatibles. No existe un sistema de ecuaciones homogéneo incompatible, no existe. No hay incompatibilidad, porque al menos uno de los valores que puede tomar la incógnita es 0. ¿Sí? Por eso que los sistemas de ecuaciones homogéneos siempre tienen solución. Como los sistemas de ecuaciones homogéneos son compatibles, podemos tener los sistemas compatibles determinados, que va a ser la única solución, donde la solución que presenta este tipo de sistema se denomina solución trivial. ¿Qué significa una solución trivial? Que las incógnitas o las variables a encontrar toman el valor de 0. Eso significa solución trivial. Es una solución formada por 0, es decir, que x1, x2, x3, xn toma el valor de 0. Cuando tenemos un sistema compatible determinado, cuando el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada e igual al número de incógnitas. A su vez, los sistemas de ecuaciones homogéneos pueden ser compatibles indeterminados, es decir, que las variables van a tomar infinitos valores, es decir, infinitas soluciones. Cuando se presenta este tipo de sistema, cuando el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, pero menor al número de incógnitas. Entonces, en este caso, tenemos este tipo de sistema, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos de resolución que nosotros vamos a hacer hincapié? Y es el que yo particularmente voy a pedir que me apliquen, porque es el que con mayor seguridad les da, es el que tiene menos posibilidad de equivocarse, ¿sí? Va a ser el método de Gauss-Jordan, pero igual vamos a ver el método de Gauss y yo le voy a subir un PDF donde está explicado el método de Cramer, ¿sí? Generalmente el método de Cramer, si hay tiempo lo explico, si no, cargo el PDF como para que les quede explicado el método de resolución, ¿sí? Estos son los métodos que se aplican para resolver los sistemas de ecuaciones. A ver, ¿qué es el método de Gauss, chicos? ¿Qué es lo que voy a hacer para aplicar ese método? ¿Cómo resolvemos el sistema con el método de Gauss? Haciendo la matriz reducida por filas. ¿Y a qué matriz tenés que llegar? A una No, aplicamos triangular operaciones superior. elementales hasta llegar a qué matriz, mejor dicho. A una triangular. A una matriz triangular, ¿sí? Es decir, que el método de Gauss se aplica para resolver sistemas tanto de ecuaciones homogéneos y no homogéneos. En este método, ¿en qué consiste? Consiste justamente en aplicar operaciones elementales sobre fila a la matriz principal hasta obtener en la matriz escalonada o la matriz triangular. ¿Cuándo vamos a llegar a la matriz escalonada? Por lo general se llega a la matriz escalonada cuando tenemos un sistema que es rectangular, ¿sí? Es decir, horizontal o vertical, por lo general se llega a una matriz escalonada, ¿sí? En cambio, cuando tenemos que el sistema de ecuaciones está formado por una matriz cuadrada, es decir, que tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas, en los sistemas de ecuaciones siempre recuerden que las filas representan las ecuaciones y las columnas representan las incógnitas, ¿sí? Entonces, cuando su sistema de ecuaciones sea un sistema cuadrado, es decir, que la cantidad de ecuaciones sea exactamente lo mismo que la cantidad de incógnitas, cuando yo aplico operaciones elementales sobre fila, vamos a llegar a la famosa matriz triangular, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre el método de Gauss con el método de Gauss-Jordan, chicos? ¿A qué matriz vamos a llegar cuando aplicamos operaciones elementales sobre fila? A la identidad. No necesariamente. ¿A qué matriz vamos a llegar? ¿Cuándo llegas a la identidad? Por filas. A la reducida por fila. ¿Cuándo llegas a la matriz de identidad? Cuando tu sistema, ¿cómo es? Si es un compatible sistema determinado. rectangular. No. ¿Cuándo llegas en qué caso llegas a la matriz identidad? Cuando tu Claro, sistema cuando- es cuadrado.
Cuando es ¿sí? cuadrado y tiene una solución y es Y compatible tiene determinado. el sistema compatible determinado, exactamente, ¿sí? Entonces, esas cuestiones son las que nosotros vamos a ir viendo en la parte práctica, ¿sí? Pero ¿en qué consiste este método? Siempre tengan presente cuál es la diferencia entre un método y otro, porque acá también vamos a aplicar operaciones elementales sobre fila, a la matriz principal, a la matriz ampliada, de modo tal que llegamos a la matriz reducida por fila, ¿sí? ¿Por qué es conveniente utilizar el método Gauss-Jordan? Porque cuando llegamos a la matriz reducida por fila, siempre tengan presente que era una matriz reducida por fila, justamente los valores de las incógnitas o de las variables que satisfacen el sistema de ecuaciones se pueden obtener fácilmente, en forma directa, ¿sí? Entonces, por eso siempre se recomienda que apliquen el método Gauss-Jordan, porque es mucho más fácil encontrar la solución de ese sistema, es decir, encontrar cuánto vale cada una de las incógnitas, ¿sí? Bien, fíjense en que acá hay la diferencia, el método de Gauss. Yo voy a aplicar operaciones elementales sobre fila para llegar a la matriz escalonada o a la matriz triangular. En cambio, en el método de Gauss-Jordan aplico operaciones elementales sobre fila para llegar a obtener la matriz reducida por fila. Tengan mucho cuidado porque hay veces en los teóricos se les pregunta ¿qué es el método de Gauss-Jordan? Y cuando plantean el método de Gauss-Jordan les dicen que es la reducida por fila. No, el método de Gauss-Jordan es un método que se aplica para resolver sistemas de ecuaciones lineales homogéneos y no homogéneos. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en aplicar operaciones elementales sobre fila a la matriz ampliada, es decir, tanto la principal como a la columna de término independiente, de modo tal de obtener la reducida por fila. Pero el método Gauss-Jordan no es reducida por fila, chicos, ¿sí? Tengan cuidado con eso. O sea, el método Gauss-Jordan y el método Gauss son métodos que se utilizan para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Qué es la solución de un sistema? Es encontrar los valores de las incógnitas de dicho sistema de ecuaciones, ¿sí? Finalmente, el método de Cramer, ¿cuál es la gran diferencia? Que por eso el método de Cramer no lo aconsejo en forma particular. ¿Por qué? Porque se utiliza para sistemas cuadrados, porque implica utilizar determinantes, ¿sí? Es decir, cuando obtenemos un sistema cuadrado, cuando la cantidad de ecuaciones es exactamente la misma que la cantidad de incógnitas. Lo que pasa es que el método de Cramer, a diferencia de los otros dos métodos, aplica el uso de determinantes, ¿sí? Bien, vamos a empezar a resolver los sistemas de ecuaciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, todo bien. Bien. Fíjense acá que tenemos un sistema de ecuaciones, ¿sí? Este sistema de ecuaciones tiene 3 ecuaciones, las ecuaciones son las filas, y 3 columnas, que son las incógnitas, ¿sí? ¿Qué primera clasificación tenemos que hacer? Si es un sistema de ecuaciones homogéneo o no homogéneo. Analizo el término independiente, ¿sí? Como alguno de los valores del término independiente es distinto de 0, este sistema de ecuaciones es no homogéneo. A partir de la clasificación, analicemos cuáles son las variables, las incógnitas que hay que analizar. Tenemos que analizar cuáles son las incógnitas a encontrar. X y Z. Tenemos la columna de término independiente y antes de clasificar el sistema, darle la otra clasificación, porque nosotros sabemos que los sistemas de ecuaciones no homogéneos pueden ser compatibles o incompatibles. Para saber si es compatible o incompatible necesito encontrar el rango de la matriz principal y el rango de la matriz ampliada, ¿sí? Es decir, lo primero que se tiene que hacer es aplicar el teorema de Rouch-Froben, ¿sí? Entonces, veamos un poquito los pasos. Escribimos la matriz principal, escribimos la matriz ampliada asociada al sistema de ecuaciones cuadrado. Siempre tengan presente que la matriz principal es la que está formada por los coeficientes numéricos que acompañan a cada una de las variables, y la matriz ampliada, fíjense en que le agrego la columna de término independiente, ¿sí? Esta línea de puntos, como lo habrán visto en el teórico, significa la igualdad. Ahora bien, yo necesito ver cuáles de esos métodos voy a aplicar para resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser aplicar el método de Gauss, que es el primer método que vimos, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para aplicar el método de Gauss? Necesito aplicar operaciones elementales sobre fila a la matriz principal hasta obtener la matriz escalonada o la matriz triangular. Fíjense acá que yo agrego la columna de control. Les recomiendo que agreguen la columna de control
para ir verificando cada una de las operaciones elementales, y en esto sí soy muy insistente. Tienen una operación elemental mal y pueden pasar de un sistema compatible a un sistema incompatible. Por lo tanto, les cambia totalmente la solución. Entonces, vayan verificando cada operación elemental. Fíjense en que yo acá les puse cuál es el escalón. Yo necesito llegar a la matriz triangular superior. Por lo tanto, todos estos elementos que hay debajo de esta diagonal principal tienen que ser igual a 0. Fíjense en que tenemos una matriz cuadrada. Por eso vamos a llegar a la matriz triangular superior, ¿sí? Siempre recuerden que la matriz triangular superior es una matriz cuadrada, ¿sí? Necesitamos hacer el 2 y el 4, 0. Entonces, la primera operación elemental que aplico, que es la fila 2, le sumo la 1 multiplicada por menos 2. De este modo, hago 0 el 2. El paso siguiente, necesitamos hacer el 4, 0. Por lo tanto, a la fila 3, que es la que quiero modificar, le sumo la fila 1 multiplicada por menos 4, hacemos este 0. El paso siguiente, ¿sí? Yo necesito hacer el 4, 0, para que hacerlo mucho más fácil, voy a hacer, lo primero que voy a hacer es, el menos 7 lo voy a convertir en 1, siempre recuerden por qué se convierte en 1, porque me va a facilitar la operación elemental sobre fila. Por lo tanto, este menos 7 lo voy a convertir en 1, que es un elemento conductor, y de ese modo, fíjense en que me queda 0, 1, 5 séptimos, ¿sí? Una vez que convertí el menos 7 en 1, ahora sí, me es mucho más fácil aplicar la operación elemental para transformar este 4 en 0. ¿Cómo transformamos este 4 en 0? Yo tengo que modificar esta fila. Entonces, a la fila 3, que es la que yo quiero modificar, le sumo la fila 2 multiplicada por menos 4. Y de este modo, fíjense en que llegué a la matriz triangular superior. Fíjense en que para llegar a la matriz triangular superior, ¿qué es lo que necesitamos? Encontrar el escalón y debajo de la diagonal principal, todos los restantes elementos tienen que ser 0. ¿Cuál es el paso siguiente? Necesito comparar el rango de la matriz principal y el rango de la matriz ampliada. ¿Por qué? Porque necesito sí o sí aplicar el teorema de Rouch-Frobenius para saber si este sistema es compatible o el sistema es incompatible, ¿sí? Eso es lo primero que tienen que analizar antes de resolverlo, ¿sí? Tenemos la matriz principal, esta es la matriz principal. La matriz ampliada es la matriz principal a la cual le sumamos la columna de término independiente. El rango de la matriz principal, ¿cuánto es el rango de la matriz principal, chicos? 3. 3. ¿Sí? Acá tienen las 3 filas no nulas. ¿Sí? ¿Y el rango de la matriz ampliada? 3 también. 3. ¿A dónde serían las filas no nulas acá? Esta. Esta. Y esa. ¿Sí? Es decir que el rango de la matriz principal es 3 y el rango de la matriz ampliada es 3. Paso siguiente, necesito comparar el rango de la matriz principal con el rango de la matriz amplia, es decir, aplicar el teorema de Rouch-Frobenius. Fíjense en acá, comparamos el rango, como el rango de la matriz principal, que es 3, es igual al rango de la matriz, que es 3, el sistema es perdón, acá en el paso 3, perdón. Como el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, este sistema tiene solución. ¿Qué significa que tenga solución? Que voy a poder encontrar cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z. Es decir, el sistema es compatible. Pero ¿qué pasa? El sistema compatible, por un lado, puede ser determinado, es decir, que haya una única solución. No hay que llevar bolsa, no hay que llevar nada. Chicos, ¿pueden desactivar el audio, por favor? Como el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, ¿sí? El sistema admite solución. Ahora bien, yo tengo que saber si es un sistema compatible determinado o si es un sistema compatible indeterminado. Es decir, si va a tener una única solución, es decir, que el X y Z toma un único valor numérico. A ver, chicos, si no desactivan o no ponen en silencio los audios, yo no continúo con la clase. Bien. Profe, pero creo que los puede silenciar. No sé, están todos silenciados, no sé de dónde viene el sonido. No, hay un compañero que parece que se olvidó el micrófono. Usted lo puede silenciar.
A ver, ¿quién es? En participantes le aparece quienes tienen el Ah, micrófono encendido arriba de toda la lista. A ver, lo quiero silenciar. Ahí está. Ahí. No, no me lo deja. Ahí se silenció, profe. Ahí se ¿Se silenció, profe. silenció? Ah, está. Gracias. Bueno. Ahora bien, para saber si el sistema es compatible, determinado o indeterminado, tengo que comparar el rango con la cantidad de incógnitas. ¿Cuántas incógnitas tiene el sistema de ecuaciones? ¿Cuántas incógnitas tiene? 3, profe. 3. Por lo tanto, voy a comparar el rango de la matriz principal con el rango de la matriz ampliada y con la cantidad de incógnitas. Fíjense en que las incógnitas son 3. ¿Cuáles son las incógnitas? X y Z. Como el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada e igual a la cantidad de incógnitas, este sistema es compatible determinado. ¿Qué significa que el sistema sea compatible determinado? Que va a haber una única solución. ¿Qué significa que haya una única solución? Que la variable X va a tomar un único valor, que la variable Y va a tomar un único valor y que la variable Z va a tomar un único valor. Ahora bien, yo necesito encontrar la solución de este sistema, es decir, cuánto va a valer X, cuánto va a valer Y y cuánto va a valer Z. Es decir, encontrar la solución general del sistema de ecuaciones. Para encontrar justamente la solución del sistema de ecuaciones, lo que se tiene que plantear es un sistema equivalente, o también es equivalente al inicial, o también llamado un sistema resolvente. ¿Por qué se llama también sistema resolvente? Porque justamente me va a permitir encontrar cada una de las incógnitas, es decir, encontrar la solución general del sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? ¿Y por qué es un sistema equivalente? Porque este sistema va a estar formado por la misma cantidad de ecuaciones y la misma cantidad de incógnitas del sistema original del cual partimos, ¿sí? ¿De dónde obtenemos este sistema equivalente? Este sistema de equivalente justamente se obtiene cuando llegamos a la matriz triangular superior. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. ¿El resto? Sí. Bien. Fíjense que cuando nosotros llegamos a la matriz triangular superior, ¿sí? Fíjense que tenemos la primera columna representa la variable X, la segunda columna representa la variable Y, la tercera columna representa la variable Z y la cuarta columna representa el término independiente. Fíjense que de la primera fila obtenemos una ecuación que va a ser un X más un Y más un Z igual a 0. ¿Sí? Donde 0 es el término independiente. En la segunda fila, fíjense en que es 0 por la variable X más un Y más 5 séptimos igual a ¿qué? A menos 7 séptimos, ¿sí? Finalmente, en la tercera fila tenemos la tercera ecuación, que es 0 por X más 0 por Y menos 34 séptimos Z igual a 68 séptimos. Yo les pregunto, cuando yo acá multiplico 0x y 0y, ¿significa que la x y la y vale 0? ¿Puede repetir, profe? Cuando yo acá multiplico 0 por x y 0 por y, ¿la variable x e y vale 0? No, ¿Por qué no? ¿Qué significa eso? es el coeficiente que multiplica la variable, pero no la variable. Exactamente, todo número multiplicado por 0 le da 0, pero no quiere decir que x e y valga 0. Tengan cuidado también con eso, ¿sí? El 0 es el coeficiente numérico que está acompañando al valor numérico de esa variable, ¿sí? Por lo tanto, todo número multiplicado por 0, obviamente esto te va a dar 0. 0 por 2, 0. ¿Sí? Supongamos que x valga 2. Cuando yo multiplique a x que vale 2 por 0, me va a dar 0. Pero no quiere decir que la variable x sea 0, ¿sí? Fíjense que a partir de esta matriz triangular superior que obtuvimos, planteamos un sistema equivalente al inicial o un sistema resolvente que está formado por estas 3 ecuaciones, ¿sí? Fíjense que en este sistema tiene 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ahora bien, ¿cómo obtenemos el valor numérico de cada una de las incógnitas aplicando justamente el método de resolución de Gauss? ¿Cómo obtenemos los valores? ¿Sí?
Justamente para ir obteniendo cada uno de los valores de las incógnitas o variables del sistema, yo necesito resolver siempre desde la última fila, ¿sí? Empiezo a resolver desde la última fila, luego paso a la fila anterior y finalmente a la primera fila. ¿Por qué siempre se parte de la última fila? Porque justamente fíjense en que la última fila, la variable que podemos despejar en este caso es la variable z. Por lo tanto, de la última fila, ¿sí? En la tercera fila, podemos encontrar el valor de la incógnita o la variable z, ¿sí? Fíjense en que yo despejé el valor de z. Una vez que despeje el valor de z, paso a la ecuación anterior, inmediata anterior, que es la ecuación número 2. Para conocer el valor de y, voy a reemplazar el valor de z que obtuvimos en la ecuación anterior, es decir, en la segunda ecuación, y de ese modo podemos encontrar la incógnita y. Fíjense, tenemos esta segunda ecuación. En esta segunda ecuación voy a reemplazar el valor de z, en este caso z va a tomar el valor de menos 2, es decir, que el único valor que puede tomar z es menos 2, y de este modo despejo la variable y. Ahora bien, ¿cómo encontramos la variable x? Una vez que obtuvimos z y obtuvimos y, pasamos a la ecuación inmediata superior, ¿sí? Que vendría a ser la primera ecuación. En la primera ecuación voy a reemplazar el valor de z, que es menos 2, el valor de y de ese modo obtenemos el valor de x, ¿sí? Fíjense en que el método de Gauss se empieza a resolver desde la última ecuación hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque como llegamos a la matriz triangular superior, en la última ecuación, este término es 0 y este término es 0, por lo tanto, puedo despejar la variable z. Acá no termina la resolución del sistema. ¿Cuándo termina la resolución del sistema? Cuando ustedes plantean la solución general de ese sistema de ecuaciones. ¿Qué es la solución general del sistema? Es decir, cuánto vale x, cuánto vale y cuánto vale z. Por lo tanto, el sexto paso es plantear la solución general de ese sistema de ecuaciones lineales. La solución general se la puede expresar como matriz o como los componentes de un vector, ¿sí? Esto lo dejo a su criterio, ¿sí? Fíjense en la solución general como matriz, la matriz es n por 1, es decir que la cantidad de filas va a depender de la cantidad de incógnitas que tenga y siempre es una columna, ¿sí? Por eso es n por 1. Fíjense en que la solución general expresada como una matriz, digo que x toma, el único valor que puede tomar es 2, y el único valor numérico que puede tomar es 0, y z, el único valor numérico que puede tomar es menos 2. ¿Cómo expresamos la solución general de este sistema como si fueran las componentes de un vector? Fíjense en x y z igual a 2, 0 y menos 2. Es decir, que estos valores vendrían a ser como las componentes de un vector. ¿Cuál es el séptimo paso? Y es el que recomiendo. Si no aplican columna de control, verifiquen que efectivamente el valor de x toma el valor de 2, que efectivamente el valor de y toma el valor de 0 y efectivamente z es menos 2. Tienen mal la solución general del sistema y el ejercicio va a estar regular, ¿sí? No va a estar bien, porque algo mal han hecho, han planteado mal una operación elemental sobre fila, o bien se han equivocado cuando despejan las variables, ¿sí? Por eso siempre recomiendo que verifiquen. ¿Cómo verificamos? Para verificar que efectivamente x sea 2, y sea 0 y z menos 2, voy a reemplazar los valores obtenidos en la solución general en cualquiera de las ecuaciones del sistema original. Fíjense que nosotros partimos de este sistema de ecuaciones. Puedo reemplazar el valor de x y z en la primera ecuación, y si al reemplazar dichos valores satisface la igualdad, quiere decir que está bien resuelto, ¿sí? Fíjense en que yo reemplazo el valor de x y el valor de y y el valor de z en la segunda ecuación, y al reemplazar por dichos valores, fíjense en que llegué a 10. Es decir, que llegué a la igualdad. Siempre recuerden que una ecuación es una igualdad. Por lo tanto, cuando reemplace los valores y obtuve que es 10, esto significa que los valores que nosotros obtuvimos están bien calculados, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe. ¿No? Bien.
¿El resto? Profe, sí, el término Z, no entendí cómo lo calculó. O sea, me perdí, se me cortó internet. Lo calculas de acá, de la tercera ecuación. Este método de Gauss, como vieron en el teórico, se empieza a resolver desde la última ecuación hacia arriba. Y tiene una explicación teórica, porque fíjense que cuando llegan a la matriz triangular superior, en la última fila tienen ceros acá. Todo esto es 0 y todo esto es 0. Entonces les permite despejar fácilmente una variable, una de esas tres variables. En este caso les permite despejar Z. Cuando ustedes obtienen Z, para despejar las otras variables se van a la ecuación inmediata anterior, que es esta, reemplazan el valor de Z en esta ecuación y les permite encontrar el valor de Y. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a esta ecuación? Porque X acá todo este término vale 0. Entonces, como todo este término vale 0, teniendo Z puedo despejar Y. Finalmente, ¿cómo encuentro la variable X? Reemplazo en la primera ecuación el valor de Z y el valor de Y, y de ese modo obtenemos el valor de X. Todo tiene una explicación teórica, chicos, de por qué se arranca de la última fila hacia la inmediata anterior, ¿sí? Este es el método de Gauss. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, por ahora no. Bueno, tienen que leer el teórico. Bien. Ahora bien, vamos a ver el método de Gauss-Jordan, que este es el que quiero que me aplique, en forma particularmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá no hay forma de que lo resuelvan mal, ¿sí? Porque tienen que llegar a reducida por filas, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que recordar? Que se aplica operación elementales sobre fila en la matriz principal, es decir, en la matriz de los coeficientes numéricos, llegando a la matriz reducida por fila, es decir, en lo posible, llegar a la matriz de identidad, pero hay veces vamos a ver que no podemos llegar a la matriz de identidad, pero sí llegamos a la matriz reducida por fila, ¿sí? Siempre tengan presente que la matriz de identidad es una matriz reducida por fila. ¿Cuáles eran las condiciones, chicos, que se tenían que cumplir para que una matriz sea reducida por fila? Que fuera cuadrada. No, no necesariamente cuadrada la matriz reducida por fila. Una matriz rectangular también tiene reducida por fila. ¿Cuáles son las condiciones, chicos, que se tienen que cumplir? El primer elemento no nulo, o sea, el elemento conductor, fuera un 1, Sí. y que en esa columna el resto de los números fueran 0. Sí, ¿y qué más? Después que en la segunda fila o en las filas subsiguientes, los próximos elementos conductores estuviesen a la derecha del anterior. Ay, eso me parece que es muy de memoria, eso. ¿Vos entendés lo que me estás diciendo ahí? Sí, estoy No, tratando de chicos. explicarlo, pero me enredo. No, chicos, tienen que, miren, la reducida Sí. por fila tiene, primero, forma escalonada, no importa que sea cuadrado o rectangular, ¿sí? El primer elemento no nulo que se encuentra en cada fila, que se denomina elemento conductor, en la reducida por fila ese elemento conductor tiene que ser 1. Segunda condición. Tercera condición. En la columna donde se encuentre cada elemento conductor, los restantes elementos, ¿cómo tiene que ser? 0. Cuarta condición. En el caso de que haya una fila totalmente nula, ¿dónde tiene que estar ubicada en la reducida por fila? Al último. Esas son las 4 condiciones que se tienen que cumplir, ¿sí? Si vos decís que la matriz tiene forma escalonada, vos sabés que en una matriz que tiene forma escalonada, los ceros incrementan ¿de qué? De arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. Es decir, que los ceros van aumentando de izquierda a derecha. Eso es lo que vos me estás queriendo decir, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque tiene forma escalonada, ¿sí? No se quieren aprender nada de memoria, tienen que entender lo que están diciendo porque es lo que se tiene que aplicar acá. Esas 4 condiciones lo que hace a que una matriz sea reducida por fila, ¿sí? Bien. ¿En qué consiste ese método de Gauss-Jordan? Es aplicar operaciones elementales sobre fila en la matriz principal, de modo tal de llegar a la matriz reducida por fila. Si se puede llegar a la matriz de identidad, mejor, porque es mucho más fácil justamente encontrar los valores, ¿sí?, de las incógnitas, pero vamos a ver que hay sistemas que llegamos a la reducida por fila, pero no necesariamente a la matriz de identidad, ¿sí? Que ahí están los sistemas compatibles indeterminados, ¿sí? Bien, vamos a resolver este mismo sistema que resolvimos por Gauss, lo vamos a resolver aplicando este método. ¿Cuál es la diferencia? Que justamente es hacer un pasito más.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que seguir reduciendo hasta llegar a la matriz reducida por fila, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos? Como para repetirlo, escribo la matriz principal, que es la que está formada por los coeficientes numéricos que acompañan a las variables, y la matriz ampliada asociada a este sistema de ecuaciones. Siempre tengan presente que la matriz ampliada es la matriz principal, y le agrego justamente la columna, le adiciono la columna de término independiente. Esta línea de puntos significa igualdad. Segundo paso, vamos a aplicar para resolver este sistema de ecuaciones lineales, que es un sistema no homogéneo, voy a aplicar el método de Gauss-Jordan, es decir, aplicar operaciones elementales sobre fila hasta llegar a la matriz reducida por fila. Bien, fíjense en acá, este 2 lo hicimos 0, ¿sí? Acá tenemos el elemento conductor, este 2 lo hicimos 0, para hacerlo 0, la fila 2 le sumo la 1 multiplicada por menos 2. El paso siguiente, el 4 lo tenemos que hacer 0. A la fila 3 le sumo la 1 multiplicada por un escalar que es menos 4. ¿Sí? Fíjense que acá terminamos con la primera columna, siempre tengan presente que se hace columna a columna. Encuentro el primer elemento conductor. Una vez que ubiquemos el elemento conductor en la columna donde está ubicado ese elemento conductor, los restantes elementos se hacen 0. Una vez que termine con esa columna, pasamos a la segunda columna y buscamos el segundo elemento conductor. El segundo elemento conductor va a estar ubicado en la fila 2. ¿Cuánto tiene que valer ese elemento conductor para la matriz reducida por fila? 1. Por lo tanto, el menos 7 lo voy a convertir en 1. Para ello voy a multiplicar a cada uno de los elementos de la fila, incluido el de la columna, incluido el de término independiente, porque las operaciones elementales sobre filas se le hace tanto a la matriz principal como a la ampliada, es decir, mejor dicho, se le hace a la matriz ampliada. Multiplico cada uno de los elementos de la segunda fila por menos un séptimo. Una vez que encontramos el segundo elemento conductor, los restantes elementos ubicados en la columna de ese elemento conductor tienen que ser 0. Por lo tanto, el 1 lo tengo que transformar en 0 y el 4 lo tengo que transformar en 0. Yo transformé primero el 4 en 0 para transformar el 4 en 0 a la fila 3. Le sumé la 2 multiplicada por menos 4. Quiere decir que a cada uno de estos elementos lo voy a multiplicar por menos 4 y le voy a sumar los de la tercera fila. ¿Sí? Fíjense en que acá al término independiente también le aplico la operación elemental y a la columna de control para ir verificando. Paso siguiente, este 1 lo tenemos que transformar en 0, por lo tanto a la fila 1 le sumo la 2 multiplicada por menos 1. Fíjense en que cada uno de estos elementos cambio la fila, se fue modificando por la operación elemental que apliqué. Finalmente me voy a la tercera columna, busco el tercer elemento conductor, que es el primer elemento no nulo que encontramos en la tercera fila, tiene que ser 1 para la matriz reducida por fila, este menos 34 séptimos, voy a multiplicar a cada uno de los elementos de esta fila por menos 7 sobre 34 para convertirlo en 1. Una vez que convertimos en 1, en la columna donde está ubicado este tercer elemento conductor, los restantes elementos deben ser 0, por lo tanto lo primero que vamos a hacer va a ser convertir este 5 séptimos en 0. Para ello voy a modificar la fila 2, a la fila 2 la voy a multiplicar, le voy a sumar la fila 3 previamente multiplicada por menos 5 séptimos. Finalmente el 2 séptimos lo hago 0, para ello voy a modificar la fila 1, a la fila 1 le sumo la fila 3 previamente multiplicada por menos 2 séptimos. Fíjense que acá obtuvimos la matriz reducida por fila. ¿Sí? Es decir, llegamos a la matriz de identidad. ¿Pero por qué obtuvimos la matriz reducida por fila? Primero, tiene forma escalonada, ¿sí? Que es lo que caracteriza una matriz reducida por fila. Segundo, el primer elemento no nulo que encuentro en cada fila vale 1, ¿sí? Que se denomina que es el elemento conductor. Tercero, la columna donde está ubicado cada elemento conductor, los restantes elementos son 0, ¿sí? Es decir, que cumple con las condiciones de una matriz reducida por fila. ¿Me van siguiendo, chicos, hasta acá? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cómo resolvemos? ¿Qué tendremos que plantear? ¿Qué tendremos que hacer ahora? Una vez que reducimos por fila. ¿Qué tenemos que aplicar para saber cómo es el sistema? El teorema de Roger-Frobenius.
Exactamente. Esta vendría a ser la matriz ¿qué? Principal. Principal. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos la primera columna que es X, la segunda columna Y, la tercera columna Z. Y todo esto es la matriz que ampliada, ¿sí? Fíjense que acá está. Tenemos la matriz principal, que es la que está formada con los coeficientes numéricos que acompañan a cada una de las incógnitas. Primera columna X, segunda columna Y, tercera columna Z. Y la matriz ampliada abarca el término independiente. A ver, el rango de la matriz principal, ¿cuánto es? 3. 3. ¿Sí? Acá tenemos las tres filas que no, nulas. ¿Sí? El rango de la matriz ampliada, ¿cuánto es? 3. 3. Por lo tanto, de acuerdo al teorema Roche-Frobenius, voy a comparar el rango de la matriz principal con el rango de la matriz ampliada. Como el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, ¿este sistema cómo es? ¿Cómo es? Compatible. Compatible. Eso es lo primero que tienen que clasificar. ¿Qué significa que sea compatible? Que este sistema admite que o tiene solución. Es decir, que voy a poder encontrar el valor de ¿qué? De X y de Y y de Z. Pero ahora tengo que saber si este sistema compatible es determinado o indeterminado. Para saber si el sistema es compatible, determinado o indeterminado, ¿qué es lo que tenemos que comparar? Necesito comparar los rangos ¿con qué? Con la cantidad de incógnitas, ¿sí? ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 3 incógnitas, X y Z. Por lo tanto, como el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada e igual al número de incógnitas, este sistema de ecuaciones, ¿qué es? Compatible, ¿qué? determinado. Determinado, ¿sí? ¿Qué significa que sea compatible determinado? Que tiene una única solución. ¿Qué significa una única solución? Que X va a tomar un único valor numérico, Y va a tomar un único valor numérico y Z va a tomar un único valor numérico, ¿sí? Eso significa que tenga una única solución. Una vez que sabemos que el sistema es compatible determinado, es decir, que hay una única solución, el paso siguiente es encontrar esa solución. Es decir, qué valor va a tomar X, qué valor va a tomar Y y qué valor va a tomar Z. Para encontrar la solución general de este sistema de ecuaciones, voy a plantear un sistema equivalente al inicial, o también llamado sistema resolvente. Como yo les comenté, el sistema resolvente les va a permitir ir calculando fácilmente cada una de las variables o cada una de las incógnitas que satisface el sistema de ecuaciones. ¿De dónde obtenemos este sistema equivalente o resolvente? Justamente se obtiene de la matriz reducida por fila en la cual nosotros llegamos, ¿sí? Fíjense que nosotros obtuvimos esta matriz reducida por fila, ¿sí? Acá tenemos el escalón, ¿me siguen, chicos? Sí, profe. Ahí está el escalón, ¿sí? Entonces, fíjense, la primera columna es X, la segunda columna es Y, la tercera columna es Z y la cuarta columna representa el término independiente, ¿sí? A partir de la reducida por fila, obtenemos que en la primera fila tenemos 1 por X más 0 por Y más 0 por Z igual a 2. De la segunda fila obtenemos la segunda ecuación de este sistema. 0 por X más 1 por Y más 0Z igual a 0. Finalmente, de la tercera fila obtenemos la tercera ecuación. 0 por X más 0 por Y más 1 por Z igual a menos 2. Fíjense en que de este modo obtenemos un sistema equivalente al inicial o un sistema resolvente que está formado por 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Fíjense por qué este método es mucho más fácil que el anterior. Fíjense por qué. Porque a partir de la primera ecuación, ¿qué podemos deducir? Que X vale ¿qué? 2. ¿Sí? De la segunda ecuación, ¿qué podemos deducir? ¿Cuánto vale Y? 1. ¿Cuánto vale Y? 0. Y finalmente de la tercera ecuación, ¿qué podemos deducir? ¿Que Z cuánto vale? Menos 2. De este modo, fíjense que a partir del sistema resolvente o equivalente que se obtiene mediante el método de Gauss-Jordan, podemos deducir fácilmente el valor de las incógnitas. Una vez que obtuvimos cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z, voy a plantear, el sexto paso es plantear el conjunto solución o la solución general de este sistema de ecuaciones,
Nuevamente les digo que lo pueden expresar como matriz, siempre recuerden que es una matriz que está formada por n filas con una columna, la cantidad de filas va a depender de la cantidad de incógnitas, en este caso es una matriz de 3 por 1. X, el único valor numérico que puede tomar es 2, y el único valor numérico que puede tomar es 0, y Z, el único valor numérico que puede tomar es menos 2. También la solución general la podemos expresar como si fueran las componentes de un vector, X y Z, es decir, como una combinación lineal, ¿sí? Como línea horizontal. Por lo tanto, X y Z va a ser igual a que A2, 0 y menos 2. Finalmente, que lo que recomiendo, que si no aplican la columna de control, verifiquen que el sistema está bien resuelto. ¿Qué significa verificar? Reemplazar los valores obtenidos de las incógnitas en alguna de las ecuaciones del sistema original del cual parte, ¿sí? Partimos de este sistema original, voy a reemplazar, elijo la primera ecuación para reemplazar el valor de las incógnitas, X toma el valor de 2, Y toma el valor de 0, Z toma el valor de menos 2. Cuando reemplazamos el valor de las incógnitas en la ecuación satisface la igualdad, es decir, que 0 es igual a 0, significa justamente que este sistema está bien resuelto, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener muy presente. La verificación tiene mal el sistema y el ejercicio va a estar mal, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado con eso. ¿Alguna pregunta, chicos, de este método? ¿Alguna duda? ¿El resto? ¿El resto? No, profe, ninguna duda. Chicos, si ustedes no me dicen, yo sigo. Yo lo doy por entendido, ¿eh? Por eso soy bastante reiterativa en que preguntar si se entiende o no. Los sistemas de ecuaciones son muy importantes en la parte de álgebra, ¿sí? De hecho, en la tercera parte es todo sistema de ecuaciones. No entienden los sistemas de ecuaciones, no me pueden resolver la tercera parte, ¿sí? Bien. Ahora bien, vamos a ver otro ejemplo. Fíjense en que acá tenemos un sistema que está formado, ¿cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas hay acá? ¿Cuántas ecuaciones? Hay 4 ecuaciones y 3 incógnitas. Sí. 4 ecuaciones y 3 incógnitas. ¿Cómo es este sistema? ¿Cuadrado o rectangular? Rectangular. ¿De tipo horizontal o de tipo vertical? Vertical. Vertical. Yo les pregunto, que esto es teórico, si los sistemas son rectangulares de tipo vertical y no homogéneos, ¿cómo pueden ser los sistemas? Esto es teórico. ¿Cómo pueden ser los sistemas? ¿Compatibles? ¿Pueden ser? ¿Puede ser compatible determinado? ¿Puede ser compatible indeterminado? Profe, Puede ser compatible e indeterminado. ¿Puede ser compatible determinado? profe, disculpe, se me apagó la notebook. 2 minutos. Estaba Bueno, Pacheco. Bien, No, ¿puede profe. ¿puede ser compatible este sistema determinado e indeterminado? No, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Miren cómo lo estoy viendo, evaluándolo con el teórico. ¿Por qué no puede ser? Esto es Porque teórico, hay chicos. más ecuaciones que incógnitas. O sea, ¿No se te puede anular esta fila? ¿Estas dos filas? Ah, sí, habría que ver si son linealmente independientes. claro, pero para eso habría que resolver. Resolverlo, pero yo a vos el teórico te va a preguntar, cuando vos tenés un sistema de ecuaciones no homogéneo, que es rectangular de tipo vertical, ¿cómo puede ser ese sistema? Porque el teórico no te va a pedir números, te va a preguntar la teoría. Entonces, ¿qué es lo que le van a tener que decir ustedes? Que puede ser ¿cómo? Compatible, determinado, indeterminado e incompatible.
¿Sí? Entonces, esas cosas, cuestiones teóricas, las tiene que tener presente en la resolución de un ejercicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque después cuando veamos los sistemas rectangulares de tipo horizontal, ahí todo el mundo me comete siempre el mismo error. ¿Por qué? Porque ahí le está faltando la parte teórica, chicos, ¿sí? Entonces, acá la parte teórica con los sistemas va acompañado del práctico, o sea, el práctico va con el teórico. Entonces, ustedes saben bien cómo pueden ser los sistemas, de acuerdo a la clasificación de que rectangular, horizontal o vertical, no tendrán que tener ningún problema cuando tengan que resolverlo en la parte práctica, porque inclusive les ayudaría a saber qué pasa con ese sistema, ¿sí? Bien. Rectangular de tipo vertical. Tenemos la matriz principal, tenemos la matriz ampliada, ¿sí? Vamos a resolver este sistema, van a ver que a partir de ahora yo todos los sistemas los resuelvo aplicando Gauss-Jordan, ¿sí? Es decir, voy a aplicar operaciones elementales sobre fila, la matriz ampliada, de modo llegar a la matriz reducida por fila, ¿sí? Fíjense en que apliqué todas estas operaciones elementales, ¿sí? Y llegué a esto. ¿Se ve? Sí, profe. Bien. Llegué a esto. Esta es la matriz que yo llegué. Acá llegué a la reducida por fila. ¿Esta matriz está reducida por fila o no? Sí, ¿Por qué? Díganme por qué. porque la matriz principal está escalonada, todos sus elementos principales son 1, ¿Y qué más? y el resto de los elementos son 0. ¿El resto de los elementos qué? Vos le vas a decir al profe el resto de los elementos qué, y te va a decir el resto de los elementos de qué. Los restos De de la los matriz elementos. principal son 0. No, los restos de los elementos ¿en qué? De la columna donde se encuentra ubicado ¿qué? Elemento conductor. El elemento, chicos, conductor. Tienen que saber expresarse, ¿sí? Los finales se están tomando orales, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les pregunten, no le puedes decir los restos de los elementos son 0. No, porque te va a decir ¿qué elementos? ¿Cuáles elementos? ¿Los de acá arriba o los de acá abajo? Yo te preguntaría si te estoy evaluando. Los restos de elementos donde se encuentra ubicado la columna, donde se encuentra ubicado cada elemento conductor, los elementos, el resto de sus elementos tiene que ser ¿qué? 0, ¿sí? Bien, llegamos a la reducida por fila. Ahora bien, para saber si este sistema es compatible o no, ¿qué tenemos que aplicar acá? ¿El teorema de qué? Rouch-Frobenius. De Rouch-Frobenius, es decir que yo necesito comparar los rangos. Acá tenemos la matriz principal y todo esto es la matriz ampliada. ¿Cuánto es el rango de la matriz principal? 3. 3. ¿Cuál es el rango de la matriz ampliada? 4. 4. ¿Qué sucede con este sistema? Es un sistema incompatible. Incompatible. ¿Por qué? Porque no cumple con el teorema de Rouch-Frobenius. Como el rango de la matriz principal es distinto que el rango de la matriz ampliada, el sistema es incompatible. ¿Qué significa que el sistema sea incompatible? ¿Puedo encontrar los valores de X1, X2, X3? No. No. No se puede resolver el sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente es un sistema incompatible que no tiene solución, ¿sí? ¿Por qué no tiene solución? Porque los rangos son distintos, ¿sí? Obviamente, chicos, este tipo de sistema yo no los voy a trabajar, porque a mí yo necesito que me los resuelvan, ¿sí? Pero bueno, está bueno que sepan qué sucede si el sistema de ecuaciones es incompatible, o sea, cuando llegamos a un sistema de ecuaciones incompatibles, ¿sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? No. No, profe. Bien. Ahora vamos a ver otro ejemplo. ¿Sí? A ver, ¿cuántas ecuaciones y cuántas? Primero es un sistema de ecuaciones no homogéneo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algunos de los términos independientes son distintos de 0.
¿sí? Eso hace que el sistema de ecuaciones sea no homogéneo. Ahora bien, ¿cuántas ecuaciones tenemos y cuántas incógnitas tiene este sistema? Tenemos dos ecuaciones. Tenemos 2 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas? 3. 3. Quiere decir que las incógnitas, ¿cuáles son? X1, X2 y X2 y X3. ¿Sí? Tenemos 2 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Qué tipo de sistema es este? ¿Qué tipo de sistema es? Si tenemos 2 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Qué tipo Es de rectangular. sistema? ¿Rectangular de qué? ¿De tipo Horizontal. horizontal o vertical? tipo horizontal. Horizontal. Y si es un sistema rectangular de tipo horizontal, ¿puede ser compatible determinado? No puede ser compatible determinado. ¿Por qué no puede ser compatible determinado? A ver, explícame. Tiene más ecuaciones, perdón, más incógnitas que ecuaciones. Entonces puede Muy bien. ser Entonces, o ¿qué inde- tipo de sistema puede ser acá? A ver, decime. ¿A qué sistema podemos llegar acá? ¿A un puede sistema ser compatible que o incompatible o compatible indeterminado. indeterminado? Si ustedes saben eso, acá con este tipo de sistema no tendrán que tener ningún problema. ¿Qué pasa? Algunos me llegan a un sistema compatible determinado y yo le pongo un signo de pregunta porque no sé de dónde sale. Quiere decir que acá tenemos 2 alternativas. O es un sistema incompatible o es un sistema ¿qué? Compatible Compatible indeterminado. indeterminado. ¿Sí? Eso lo está diciendo, es el marco teórico. Eso es lo que me está diciendo la teoría. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen ese sustento teórico, no hay manera de que lleguen a un sistema compatible determinado. Bien. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Que son los mismos pasos que venimos haciendo siempre. Tenemos la matriz principal, que fíjense que la matriz principal es también una matriz rectangular, y tenemos la matriz ampliada, a la cual le agregamos o le adicionamos la columna de término independiente. ¿Sí? Esta línea de puntos significa igual. Paso siguiente, vamos a aplicar, para resolver este sistema, voy a aplicar el método de Gauss-Jordan. Siempre recuerden que el método Gauss-Jordan es un método que se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones lineales, ya sea homogéneo o no homogéneo. ¿En qué consiste este método de resolución? En aplicar operaciones elementales sobre fila a la matriz ampliada de modo tal de llegar a la matriz reducida por fila. Fíjense en que adicione una tercera columna, que es la columna de control, para ir verificando cada una de las operaciones elementales. A ver, tenemos el primer elemento conductor, que es 1. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Sí. ¿En qué columna se encuentra este elemento conductor? Columna 1. En la 1. Por lo tanto, el resto de los elementos que estén ubicados en esa columna, ¿cuánto tiene que valer? 0. 0. Quiere decir que este 3 lo tengo que transformar en 0. Para transformar este 3 en 0, ¿qué aplicación elemental tengo que hacer? A la fila 2, Le sumo le la sumo fila la 1. 1, multiplicada por multiplicado. menos 3. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que acá están los cambios, ¿sí? Inclusive al de la columna de control, ¿sí? Inclusive el de la columna de control. Bien. Paso ahora a la segunda columna. Pasamos a la segunda columna. ¿Dónde estaría ubicado el segundo elemento conductor, chicos, acá? En la columna 2. Quiere decir que este menos 2, el primer elemento no nulo que encuentro en la fila 2, ¿cuánto tiene que valer? 1. 1. 1. Por lo tanto, ¿qué operación elemental voy a adelantar que hay que hacerle? A la fila 2 la tengo que multiplicar por menos 1/2 para convertir este menos 2 ¿en qué? En 1. Apliqué la operación elemental. Finalmente, en la columna donde está ubicado el segundo elemento conductor, ¿cómo tienen que ser los restantes elementos? Igual a 0. Igual a 0. ¿Sí? Quiere decir que acá a la fila 2, acá a la fila 1 le sumo la 2, previamente multiplicado por menos 2. ¿Sí?
Ahora bien, ¿qué otra operación elemental habría que hacer, chicos, acá? Y ya no se Del- puede hacer nada. No se puede hacer nada, porque Porque ya quedó reducida. quedó reducida por fila. Muy bien, acá está el escalón. ¿Sí? ¿Cumple los requisitos reducida por fila? Sí. Sí. Bien. ¿Cuál vendría a ser el tercer paso que tenemos que aplicar? Tenemos que clasificar este sistema en compatible o incompatible. ¿Sí? Para clasificar el sistema, ¿qué necesitamos aplicar ahí? Ver el rango de la matriz principal, el número de incógnitas y el rango de la No, matriz primero ampliada. tenés que aplicar, primero Raucho-Frobenius. ¿Sí? Eso es lo que te dice si tu sistema es compatible o incompatible. Lo primero que tenés que aplicar. ¿Cuánto es el rango de la matriz principal? 2. 2. ¿Cuánto es el rango de la matriz ampliada? 2. 2. Quiere decir que si nosotros comparamos ambos rangos, el sistema es compatible. Es decir, que tiene solución. Quiere decir que X1, X2, X3, le voy a poder encontrar la solución de ese sistema. Ahora bien, yo necesito saber si es determinado o indeterminado. Sabemos que por el marco teórico, los sistemas no homogéneos, rectangulares, de tipo horizontal, nunca pueden ser determinados. ¿Sí? Es decir, tenemos más incógnitas que ecuaciones, por lo tanto no hay forma de que sea determinado. Sí o sí tiene que ser indeterminado. Entonces vamos a corroborar que efectivamente sea indeterminado. Para clasificar el sistema, voy a comparar el rango de la matriz principal con el rango de la matriz ampliada y lo voy a comparar con la cantidad de incógnitas. Tenemos 3 incógnitas y tenemos que el rango es 2, por lo tanto, este sistema de ecuaciones efectivamente es compatible y determinado. Es decir, que va a tener infinitas soluciones, ¿sí? Es decir, ¿cuánto va a valer X1, X2, X3? Infinitos valores. ¿Cómo encontramos ahora cada uno de los infinitos valores? Es decir, ¿cómo encontramos la solución general de este sistema de ecuaciones lineales? Para encontrar la solución general, nuevamente, sí o sí necesito plantear un sistema equivalente al inicial o sistema resolvente. Este sistema resolvente lo vamos a deducir a partir de la matriz reducida por fila a la cual llegamos, ¿sí? Tengan cuidado porque hay veces el término independiente me pone los de la columna de control, ¿sí? Con la velocidad con la que lo hacen, se confunden, pero el sistema equivalente se obtiene justamente acá. ¿Sí? La columna de control es una columna adicional que ustedes aplican para o agregan para ir verificando cada una de las operaciones elementales que efectúan sobre fila para verificar que efectivamente llegan bien a la matriz reducida por fila. A partir de la reducida por fila, tenemos que la primera columna es la variable X1, la segunda columna es la variable X2, la tercera columna X3 y el término independiente es la cuarta columna. En la primera fila vamos a obtener la primera ecuación, vendría a ser 1 por X1 más 0 por X2 más 0 por X3. Siempre tengan presente que el 0 es el coeficiente numérico que acompaña a la variable, no significa que la variable sea 0, ¿sí? Es decir, yo sé que todo número multiplicado por 0 me va a dar 0, pero en este caso 0, 0 son los coeficientes numéricos que están acompañando a la primera fila X2 y a X3. Y lo igualo al término independiente. En la segunda fila de la matriz reducida por fila obtenemos o deducimos la segunda ecuación de este sistema equivalente. Es 0 por X1 más 1 por X2 menos 1 medio por X3 igual a 5 medios. Justamente el sistema equivalente tiene el mismo conjunto de solución que el sistema original o inicial del cual partimos. Bien. Ahora bien, ¿cómo resolvemos? A ver, ¿cómo resolvemos este sistema para encontrar cuánto vale X1, cuánto vale X2 y cuánto vale X3? ¿Qué tendríamos que hacer ahí? ¿Qué les dice la teoría? ¿Cómo, profe? ¿Qué les dice la teoría? ¿Cómo se tiene que resolver un sistema de ecuaciones compatible indeterminado? ¿Qué es lo que tiene que plantear ahí? Y una de las variables, en este caso,
va a depender de otra variable. Es decir, armar, ¿qué les dice la teoría? Que tienen que armar ¿qué? Un sistema como El sistema de solución. cuadrado, ¿o no? Es decir, que ustedes acá van a tener variables principales y variables ¿qué? Secundarias. Es decir, van a tener que expresar las variables principales de este sistema equivalente en función de las variables secundarias. ¿Cómo sabemos cuáles son las variables principales y cuáles son las variables secundarias acá? O sea, las variables secundarias las voy a pasar al segundo miembro donde está el término independiente. ¿Sí? ¿Cuáles son las variables principales de este sistema? Que las voy a poner en función de esa variable secundaria que le vamos a pasar al segundo miembro, junto con el término independiente. ¿Cuáles son las variables secundarias acá? Y x1 es la variable principal. ¿Cómo sabemos la cantidad de variables secundarias o no principales que tiene este sistema? Yo le estoy preguntando porque esto es teórico. ¿Cómo se saca la cantidad de variables no principales o secundarias? Las variables no principales o no secundarias son aquellas variables que nosotros las vamos a llevar al segundo miembro junto con el término independiente y son las variables que pueden tomar infinitos valores. Por eso se llama variables secundarias o no principales, porque puede tomar X sub cualquier 3 valor. sería. ¿Qué? X sub 3 sería en este caso. Bueno, pero explícame, yo te estoy preguntando desde el punto de vista teórico. ¿Cómo sacamos la cantidad de variables secundarias o no principales que tenemos que llevar al segundo miembro junto con el término independiente? ¿Cómo se saca la cantidad de variables secundarias que son los parámetros? Porque la cantidad de incógnitas es 3, pero tengo dos ecuaciones. Ah, ¿qué formulita utilizan ahí para saber la cantidad de variables secundarias o no principales? Que son las que nosotros tenemos que pasar al segundo miembro donde está el término independiente. Para conocer justamente la cantidad de variables secundarias o no principales, que son las que nosotros vamos a tener que llevarlas al segundo miembro donde está el término independiente, necesitamos aplicar una formulita. ¿Qué formulita tenemos que aplicar? N menos R. Eso es lo primero que tienen que hacer para saber después cuántas variables secundarias o no principales tienen. ¿Qué es N? N me representa la cantidad de incógnitas que tiene el sistema. ¿Y qué vendría a ser R? El rango. Fíjense que mediante esta expresión voy a despejar o voy a conocer la cantidad de variables no principales o secundarias que tiene mi sistema de ecuaciones equivalentes y que voy a tener que pasar al segundo miembro junto con el término independiente. Toda ecuación, chicos, tiene un primer miembro y tiene un segundo miembro. El primer miembro tenemos las incógnitas y en el segundo miembro tenemos el término independiente. Por lo tanto, esas variables secundarias son las que nosotros vamos a llevar al segundo miembro junto con los términos independientes y el paso siguiente va a ser expresar las variables principales de este sistema en función de esa variable secundaria. Ahora bien, ¿cuánto me daba acá? Vamos a ver la cantidad de variables secundarias que tengo en este sistema resolvente. ¿Cuántas incógnitas tenemos? 3. 3. 3 incógnitas. Menos, ¿cuánto me daba el rango de esta matriz? 2. 2. Por lo tanto, ¿cuántas variables secundarias vamos a tener? 1. 1. Eso es lo primero que tienen que hacer. Identificar cuántas variables secundarias o no principales voy a tener. ¿Qué son esas variables secundarias o no principales? Son variables que pueden tomar infinitos valores. Cualquier valor numérico. Por lo tanto, las variables principales, el valor que tome la variable principal va a depender del valor numérico que yo le asigne a esa variable secundaria, ¿sí? Por eso se llama variable secundaria. Ahora bien, ¿cuál sé de estas 3 variables cuáles son las principales y cuáles son las secundarias? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Para saber cuáles son las principales y cuáles son las secundarias. Y los coeficientes que acompañan a las variables. No me estás respondiendo. ¿Qué valor tiene que tomar para ser variable principal? ¿Cómo resuelven, chicos, ustedes un sistema de ecuaciones indeterminado? ¿Cuáles son las variables principales?
Las Y en- variables principales de este sistema resolvente son las que están asociadas con ¿qué elementos? Con los elementos ¿qué? Conductores, ¿sí? Es decir, ¿qué les dice la teoría? La teoría les dice justamente que en este sistema resolvente las variables o incógnitas que encontramos en cada ecuación, cuyo coeficiente numérico sea igual a 1, son las variables principales. Es decir, que las variables principales de este sistema resolvente o equivalente son las que están asociadas con los elementos conductores que encontramos en cada ecuación. La otra variable va a ser, el resto de la variable van a ser variables secundarias, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuáles son de este sistema resolvente? ¿Cuáles son las variables principales y cuál es la variable secundaria? X1 y X2, X1 Son las y X2 son las variables ¿qué? principal. ¿Por qué? Porque son las que están asociadas ¿a qué? A los elementos conductores. ¿Cuántas variables secundarias o no principales teníamos que tener? Una. Una. Por lo tanto, Bien. ¿cuál va a ser esa variable secundaria que la voy a tener que pasar al segundo miembro? ¿Cuál es la variable secundaria? X3. ¿Sí? Por lo tanto, esa variable secundaria es la que voy a tener que pasar ¿a qué? Al segundo miembro, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo me quedaría acá el sistema? Fíjense. Tenemos un X1 Fíjense, así tenemos el sistema. X3 es variable secundaria, lo tengo que pasar ¿a qué? ¿Al segundo qué? ¿Miembro o no? Sí. Entonces acá me queda 1x1 más 0x2 es igual ¿a qué? A menos 1 menos 0x3, ¿me siguen? Sí, profe. Y acá Sí. tenemos 0x1 más 1x2 igual ¿a qué? A 5 medios más ¿qué? Más 1 medio ¿de qué? De x3. ¿Se ve? Sí. Bueno, ahora fíjense, si nosotros acomodamos acá, todo número multiplicado por 0, ¿cómo les va a quedar? 0. 0. Entonces analicemos ahora un poquito este sistema. Acá me va a quedar 1x1. 0 por x2 le queda 0, ¿no? Por lo tanto va a ser igual ¿a qué? A menos 1. Y acá ¿cómo me queda? X2 ¿a qué va a ser igual? A 5 medios más ¿qué? 1 medio de x3. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí o no? Sí, Sí, profe. Bueno, yo les pregunto, X1, ¿qué valor toma? menos 1. Menos 1. Quiere decir que X1 toma el valor menos 1. ¿X2 qué valor va a tomar? ¿El valor de Cinco. qué? ¿De 5 medios más qué? Más Más 1 un medio medio por el X3. valor de qué? ¿De X3 o no? De X3. Quiere decir que el valor que tome X2, ¿de qué va a depender? Del valor numérico que yo le asigne a qué? A X3. A X3. ¿Sí? Y ahora, yo les pregunto, ¿qué valor puede tomar X3 que es la variable secundaria? Infinitos ¿Qué valor? valores. Infinitos. Es decir, que puede ir desde menos infinito hacia ¿qué? Hacia A más infinito. más infinito.
Es decir, que justamente lo que yo estoy expresando acá es las variables principales en función de ¿qué? De la variable secundaria. Es decir, el valor que tome x2 va a depender del valor que nosotros le asignemos ¿a qué? A x3. Pero ¿qué valor puede tomar x3? Infinitos valores, es decir, desde menos infinito hacia más infinito. Por eso es que se llama variable secundaria. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí. Bueno, ahora bien, ustedes saben que la variable secundaria, como puede tomar cualquier valor numérico que va desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? La variable secundaria se le asigna o se la representa una letra cualquiera, ¿sí? ¿Por qué se le representa una letra? Porque sabemos que esa variable puede tomar cualquier valor. Esa letra se denomina parámetro. Cuando ustedes les pregunten en un examen, ¿qué es un parámetro? Porque también lo vamos a ver en recta, chicos. Y lo vieron hoy con Alfredo, recta, en la ecuación vectorial le aparece el parámetro alfa. Cuando ustedes les pregunten, o yo les pregunto, ¿qué es un parámetro? ¿Un parámetro es un escalar, chicos? ¿Es un número? ¿Un parámetro es un número? Sí. No. ¿Qué es un parámetro? La letra. Un parámetro no. Un parámetro primero ¿qué es? ¿Una qué? Variable. ¿Sí? Esa variable, ¿qué valores puede tomar? Infinitos. Infinitos valores. Ustedes hoy vieron, me dijo Alfredo, que ustedes vieron recta en R2, ¿o no? Sí. Bueno, ¿ustedes vieron la ecuación vectorial de la recta en R2 o no? ¿O no? Sí, profe. Bueno, yo les pregunto, ¿qué significa ese alfa que está multiplicado por las componentes del vector de dirección de la recta? ¿Qué es el alfa? ¿Es un escalar? ¿No? ¿Es un qué? Un parámetro. ¿Sí? Ese parámetro es una variable que puede tomar infinitos valores que yo les dé. Lo mismo pasa con esta variable secundaria. Esta variable secundaria justamente se denomina parámetro porque puede tomar infinitos valores, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, como x3 puede tomar infinitos valores, a x3, que es la variable secundaria, le asigno una letra alfabética, cualquiera, ¿sí? Donde esa letra está representando que es un parámetro, ¿sí? ¿Cuál es el sexto paso? Planteamos el conjunto solución de este sistema de ecuaciones lineales. Fíjense en que el sistema, la solución general, es decir, cuánto vale x1, cuánto vale x2 y cuánto vale x3, ¿sí? Fíjense que yo lo planteé como matriz. Siempre recuerden que si lo plantean como matriz, la cantidad de filas depende de la cantidad de incógnitas y siempre tiene que tener una columna. A partir del sistema resolvente equivalente, deducimos que el valor numérico que toma x1 es menos 1. El valor que puede tomar x2 va a ser igual a 5 medios más 1 medio de x3, pero como x3 puede tomar cualquier valor, le asigné una letra que esté, por eso acá reemplazo por t. Y finalmente, que acá todo el mundo me comete siempre el mismo error, acá cuando yo les pregunto cuánto vale x3, x3 no vale 1. x3 es el parámetro, es decir que puede tomar cualquier valor. Por lo tanto, x3 vale t. ¿Qué es lo que yo les voy a pedir? Que me saquen factor común numérico. ¿Sí? Vamos a sacar factor común numérico y saca el factor común a las letras. Vamos a armar dos columnas. En la primera columna, todos aquellos valores que no tengan variable, que va a ser menos 1, 5 medios, y 0, porque acá es 0 más t, y una segunda columna donde saco factor común la letra t, ¿sí? Que en este caso es la variable secundaria, el parámetro, que va a ser 0, porque no aparece, 1 medio y 1. ¿Sí? De este modo, planteo el conjunto solución del sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Fíjense en que acá está, separo esa solución general en dos columnas distintas, una formada por todos los términos independientes, es decir, que no tienen variable, y la otra columna con el parámetro, ¿sí? Donde sacamos factor común, el parámetro. Planteamos la solución general, está, fíjense, expresada, acá lo expresé como matriz, y acá la expresé como si fueran las componentes de un vector. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre un sistema compatible determinado e indeterminado?
que como este parámetro puede tomar cualquier valor numérico, es decir, que puede tomar valores que van desde el menos infinito hasta el infinito, podemos encontrar una solución particular. ¿Qué significa encontrar una o más soluciones particulares? Encontrar una solución particular significa asignarle justamente un valor numérico a ese parámetro, ¿sí? Sabemos que t puede tomar infinitos valores dentro del conjunto de los números reales, por lo tanto, para obtener una solución particular de este sistema de ecuaciones compatible determinado, le asigno un valor numérico a t. En este caso digo que t vale 2. No le asignen el valor numérico 0, porque acá me están sacando la variable, ¿sí? Cualquier valor distinto de 0. Por lo tanto, si t vale 2, reemplazo en la solución general el valor de t, que asume como 2, y de ese modo obtenemos una solución particular para este sistema de ecuaciones compatibles determinados. Los sistemas de ecuaciones compatibles determinados se caracterizan porque tienen solución general y a su vez tienen solución particular. ¿Qué es la solución particular? Es asignarle un valor numérico dentro del conjunto de los números reales a ese parámetro, a esa variable secundaria que puede tomar infinitos valores, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe. No, profe. Estos sistemas, chicos, son los que salen, ¿sí? Los sistemas compatibles determinados son los que vamos a ver, porque cuando veamos planos son los que salen, ¿sí? Justamente salen los sistemas compatibles determinados. Por eso es que hago mucho hincapié en este tipo de sistemas, ¿sí? Bien. ¿El resto, chicos, alguna pregunta? Profe, el jueves que viene es el parcial, ¿no? Es el parcial, sí. Mañana ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Virtual. ¿Pero tenemos que desarrollar una hoja escrita y mandar una foto o...? Exactamente. Va a ser desarrollado, no va a haber múltiples opciones. Van a tener que ustedes resolver el parcial. Yo se los voy a poner con ciertas preguntas que no sean múltiples opciones. Y después van a tener que sacar foto y subirme el procedimiento analítico. Bien. ¿Cuántos ejercicios? ¿Qué? ¿Cuántos ejercicios más o menos van a ser? 4, más o menos. ¿Y se va a poder retroceder al ejercicio o se va a hacer secuencial, que no se puede retroceder, profe? No, siempre lo hago libre. Total, ahí no vas a tener múltiples opciones, vas a tener que leer el enunciado. Claro, no, es para ¿Cuánto ver tiempo si lo- Si son Perdona, 4 Pachi. ejercicios, generalmente doy 70 minutos, 75 como mucho. Gracias. Porque estos ejercicios se resuelven fácil, quizás de menos. Depende el grado de complejidad que tenga. Pero son 4 ejercicios, más o menos, depende, quizás el de plano les puede llevar un poquito más de tiempo, pero los sistemas son sistemas cortos, que no tengan que hacerme tantas operaciones elementales, entonces más o menos 15 minutos cada ejercicio y a lo mejor 20 al de plano es suficiente, les sobra. Es un tiempo que les tiene que sobrar. ¿Sí? Profe, ¿estos ejercicios van a ser así? O sea, con 2 ecuaciones o vamos a tener también 3, 4? Y depende. Ah, bueno. Siempre y cuando... Pero- ¿Pero qué? Y con matrices digo, o sea, ¿van a ser de 2 por 2 o de 3 por 3? Y depende de lo que les tome, porque les puedo tomar una ecuación matricial donde haya una matriz rectangular, por ejemplo. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno. Bueno, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Fíjense acá que tenemos un sistema de ecuaciones. ¿Cuántas ecuaciones tiene este sistema, chicos? A ver.
Dos Dos. ecuaciones. Dos ecuaciones, ¿sí? ¿Cuántas incógnitas tiene este sistema? 4. ¿4? ¿Están seguros que 4? Sí. ¿Cuáles son esas incógnitas? X1, X2, X3 y X4. ¿Y qué pasa con la primera ecuación? ¿Me aparece X2 acá? No. Entonces, ¿qué ¿Podés significa completarlo? acá? Que tengo que ¿qué? completar. ¿Y cómo completo la variable faltante? Con Haciendo 0. 0x Haciendo el coeficiente numérico igual a ¿qué? a 0. A 0. ¿Qué pasa en la segunda ecuación? ¿Qué variable me está faltando? X1. 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 Para completar esta segunda ecuación, que lo primero que tienen que hacer, chicos, completar el sistema. ¿Sí? Generalmente yo se lo suelo dar incompleto. Entonces, lo primero que tienen que hacer antes de resolver, vean el sistema y vean qué variable les puede estar faltando. La variable faltante, ¿cómo la completo? ¿Sí? Porque si no van a tener, no van a poder reducir, van a tener mal la reducida por fila y tienen mal todo el sistema. ¿Cómo completo la variable faltante? Haciendo el coeficiente numérico igual a ¿qué? A 0, ¿sí? ¿Qué tipo de sistema es este? Rectangular, cuadrado, ¿qué tipo de sistema es? Rectangular. Rectangular de tipo ¿qué? Horizontal. Horizontal. Si es un sistema no homogéneo, rectangular de tipo horizontal, ¿qué nos puede pasar acá? ¿Qué nos puede suceder? ¿Qué tipo de sistema se puede presentar? Compatible indeterminado o aunque no tenga solución o incompatible. O incompatible, ¿sí? Si ustedes saben eso, acá con este tipo de sistemas no hay forma, chicos, que se equivoquen. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer antes de aplicar el método de resolución? Completar el sistema con las variables que están faltando, chicos, ¿sí? ¿Cómo completo? Haciendo su coeficiente numérico igual a 0. Siempre recuerden que este número es el coeficiente numérico que acompaña la variable. No quiere decir que x2 acá me valga 0 y x1 acá me valga 0, ¿sí? Tengan cuidado con eso. Bien, una vez que yo completo el sistema de ecuaciones original con las variables faltantes haciendo su coeficiente numérico igual a 0, vamos a hacer los pasos, vamos a seguir los pasos. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Es escribir la matriz principal y la matriz ampliada asociada con este sistema de ecuaciones. Tenemos la matriz principal, tenemos la matriz ampliada a la cual le adicionamos la columna de términos independientes, ¿sí? Vamos a resolver el sistema de ecuaciones mediante el método de Gauss-Jordan. Van a ver que todos los ejercicios están resueltos mediante este método. Y la columna de control, ¿sí? Ahora bien, ¿qué operación elemental tenemos que hacer para empezar a reducir por fila, chicos? ¿Qué operación elemental hay que hacer? Ya está reducido. Porque ya está reducida, a ver. Porque está escalonada. Sí. El elemento principal de cada fila es 1. No nulo. El primer No elemento nulo. no nulo. En cada fila, ¿cuánto vale? 1. 1. Quiere decir que este sistema ya está reducido por fila, ¿o no? Sí. Una vez que ya está reducido por fila, yo tengo que saber si es un sistema compatible o incompatible. Para saber si es un sistema compatible o incompatible, necesito aplicar el teorema Rouch-Frobenius. Para aplicar el teorema Rouch-Frobenius, ¿qué necesitamos analizar? ¿El rango de qué? De la matriz principal. Y el rango de la matriz ampliada. ¿El rango de la matriz principal cuánto es? 2. 2. ¿El rango de la matriz ampliada cuánto es? 2. 2 también. Quiere decir que ahora aplico el teorema de Rouch-Frobenius. ¿Qué es aplicar el teorema? Comparar ambos rangos. Como el rango de la matriz principal es 2 y el rango de la matriz amplia es 2, este sistema es compatible. Es decir, admite solución.
Para saber si es un sistema compatible determinado o indeterminado, que sabemos que no puede ser determinado. ¿Por qué no puede ser determinado? Porque tengo más incógnitas que ecuaciones, por eso es que no puede ser determinado. Justamente lo que voy a hacer para verificar que sea indeterminado, voy a comparar el rango con la cantidad de incógnitas. ¿Cuántas incógnitas teníamos? 4. 4. Por lo tanto, como el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, pero menor al número de incógnitas, efectivamente este sistema, ¿cómo es? ¿Compatible qué? Indeterminado. Indeterminado. Quiere decir que está bien, vamos bien porque el marco teórico dice que tiene que ser un sistema compatible indeterminado. Si es un sistema compatible indeterminado, hay infinitas soluciones. Quiere decir que x1, x2, x3 y x4, ¿qué valores puede tomar ahí? Cualquier valor. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo encontramos la solución general? ¿Qué tenemos que hacer ahora para encontrar la solución general? ¿Qué tenemos que plantear? ¿Un sistema qué? ¿Qué tenemos que plantear, chicos? ¿Un sistema cómo? Rectangular. ¿Qué tienen que plantear? Un sistema como X. Mira, este chico Juan Cruz Morales, ¿vos estás de acuerdo, Juan Cruz Morales, que es un sistema determinado? ¿Por qué no? Justifícamelo. ¿Por qué no? Y bueno, entonces si tenés más incógnitas que rango, no hay forma que sea un sistema compatible determinado, chicos, ¿sí? Tiene que ser un sistema compatible determinado. Para encontrar la solución de este sistema compatible indeterminado, planteo un sistema equivalente. Este sistema equivalente, ¿de dónde se deduce o dónde lo obtengo? A partir de la matriz reducida a la cual llegamos. Fíjense en que tenemos el sistema resolvente o equivalente. ¿Sí? Paso siguiente, ¿qué tenemos que determinar acá? ¿Cuántas variables secundarias tenemos o no? Es decir, ¿cuántas variables secundarias tengo que pasar al segundo miembro junto con el término independiente? ¿Cómo calculamos la cantidad de variables secundarias o no principales, chicos? ¿Qué tenemos que hacer ahí? El número de incógnitas menos el rango. N menos R. ¿Qué me determinaba N menos R? ¿La cantidad de qué? De variables secundarias. ¿Cuánto es N? ¿Qué me indicaba N? El número de incógnitas es 4. Tenemos 4 incógnitas. ¿Cuánto es el rango? 2. 2. Quiere decir que ¿cuántas variables secundarias no principales tenemos que llevar al segundo miembro junto con los términos independientes? 2. 2. Ahora bien, necesito encontrar cuáles son las variables principales y cuáles son las variables secundarias. Para saber cuáles son las variables principales, ¿qué es lo que teníamos que analizar o tener en cuenta? ¿Qué teníamos que tener en cuenta acá? Los elementos conductores. Las variables principales son las que están asociadas ¿con qué? El elemento los conductor. Que encontramos en cada fila. Por lo tanto, ¿cuáles son las variables principales acá? X1 y X2. X1 y X2, ¿están todos de acuerdo? Sí. Sí, es decir, que X1 y X2 son las variables principales. ¿Por qué son las variables principales? Porque son las que están asociadas ¿con qué? A los elementos conductores que encontramos en cada una de las ecuaciones. Ahora bien, ¿cuáles son esas dos variables secundarias o no principales que tenemos que pasar al segundo miembro? X3 y X3 X4. y X4. X3, X4. Quiere decir que X3 y X4 son las variables secundarias o no principales. ¿Por qué se llama variables secundarias o no principales? Porque pueden tomar ¿qué? Cualquier valor numérico.
Es decir, que el valor que tomen las variables principales, ¿de qué va a depender? Del valor que se le asigne a esa variable secundaria. ¿Cuál es el paso siguiente? Es expresar las variables principales en función de las variables secundarias. Es decir, que las variables secundarias las vamos a pasar al segundo miembro junto con los términos que independientes. Perdón. Fíjense en que de la primera ecuación tenemos que x1 que va a ser igual a 1 menos 4x3 más x4. En la segunda ecuación voy a tener que 1x2 a que es igual a 2 más 3x3 más 2x4. Fíjense en que el valor que tome la variable principal x1 va a depender del valor que yo le asigne x3 y del valor que yo le asigne también a x4. El valor que puede tomar la variable secundaria x2 va a depender del valor que le asignemos a x3 y del valor que le asigne a x4. ¿Qué valor puede tomar x3 y x4? Infinitos valores dentro del conjunto de los números reales. ¿Por qué pueden tomar infinitos valores? Porque son variables secundarias. Es decir, el valor que tome la variable principal va a depender del valor numérico que yo le asigne a esa variable secundaria. Por lo tanto, como x3 y x4 pueden tomar cualquier valor numérico dentro del conjunto de los números reales, le voy a asignar justamente dos letras. ¿Por qué? Porque tanto x3 como x4 son parámetros. x3 le asigno la letra t y x4 le asigno la letra s. ¿Cuál es el paso siguiente? Plantear la solución general de este sistema de ecuaciones. La solución general, fíjense en que es una columna que tiene 4 filas, es una matriz, perdón, que tiene 4 filas y una columna. La cantidad de filas depende justamente de la cantidad de incógnitas que tiene este sistema. x1 que es igual a 1 menos 4x3, pero x3 toma el valor de t, más x4, pero x4 toma el valor de s. Es decir, que reemplazo a x3 y a x4 por las respectivas letras. x2 es igual a 2, que es el término independiente, más 3x3, pero x3 toma el valor de t, menos 2 por x4, pero x4 toma el valor de s. ¿Qué valor toma x3? T. Porque son parámetros, son letras. Y estas letras las vas a necesitar porque yo en plano te voy a pedir que me encuentres la ecuación de la recta entre dos planos. Y necesitas llegar a ese parámetro, ¿sí? Tienen que utilizar, porque la x3 y x4 son parámetros. Y los parámetros se identifican con letras, ¿sí? En la ecuación vectorial de la recta, el parámetro es la letra alfa, ¿sí? Y esa variable puede tomar infinitos valores, que es un parámetro. Ese parámetro le asigna la letra alfa en la ecuación vectorial de la recta. Acá ustedes le pueden asignar cualquier nombre, ¿sí? Si le quieren poner T, le quieren poner S, si le quieren poner A, le quieren poner B. Siempre y cuando tengan presente que tienen que ser letras distintas porque son dos parámetros totalmente distintos, ¿sí? X3 toma el valor de T y finalmente X4 toma el valor de S. ¿Cuál es el paso siguiente? Voy a separar la solución general en 3 columnas distintas. En la primera columna, todo lo que sea término independiente, es decir, que no esté afectado por parámetro. En la segunda columna, todo lo que esté afectado con parámetro T, voy a sacar factor común parámetro T. Y la tercera columna, todo lo que sea con parámetro S. Fíjense acá que yo separé en las 3 columnas, ¿sí? Y de este modo obtuve la solución general como matriz y la solución general como si fueran las componentes de un vector. Una vez que obtenemos la solución general de este sistema de ecuaciones, es decir, encontrar o determinar cuánto vale x1, cuánto vale x2, cuánto vale x3 y cuánto vale x4, por lo general se les va a pedir una solución particular. ¿Qué es la solución particular? Como t y s pueden tomar infinitos valores dentro del conjunto de los números reales, tanto a t como a s le asigno un valor numérico distinto de 0. ¿Por qué? Porque si no me están sacando un parámetro, ¿sí? Yo asigné acá t, lo asigné como 1 y a s lo asigné como menos 1. Reemplazo t
T como 1, S como menos 1, y de este modo obtengo una solución particular. ¿Por qué se llama solución particular? Porque cuando yo reemplace a T igual a 1 y a S igual a menos 1, X1 toma el valor de menos 4, X2 tomó el valor de 7, X3 tomó el valor de 1 y X4 tomó el valor de menos 1, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, de este sistema? No, profe, se entiende. ¿Alguno lo había resuelto así, los sistemas compatibles indeterminados, chicos? Sí, pero pocos. Hay ejercicios de este tipo, ¿no? En la guía. Ujú. ¿Pero sabían lo que era la variable principal y secundaria? Eso está en el teórico, ¿sí? Y ahí en el teórico explica bien a qué se llama variable secundaria, ¿sí? Y cómo expresamos las variables principales en función de esas variables secundarias, ¿sí? Es decir, pasando las variables secundarias al segundo miembro junto con los términos independientes. Entonces, de ese modo, las variables principales, ¿sí?, quedan en función o dependen de los valores numéricos que se le asigna a la variable secundaria. Pero siempre tienen que tener presente a qué llamo variable principal y a qué llamo variable secundaria y cuántas variables secundarias tiene mi sistema. Para saber en un sistema compatible indeterminado la cantidad de parámetros, es decir, de variables secundarias, necesito utilizar esa formulita que es n menos r. Que es n es la cantidad de incógnitas que tiene el sistema y r es el rango. Una vez que identifiquemos o sepamos la cantidad de variables secundarias, me voy al sistema equivalente o resolvente y analizo cuáles son las variables que están asociadas a los elementos conductores que encontramos en cada ecuación y cuáles son, que esas serían las variables principales. Por lo tanto, el resto de las variables que aparecen en el sistema tienen que ser variables secundarias o no principales, ¿sí? Bien. Acá hay un último ejemplo que después lo ven si quieren, que es muy parecido, de sistemas rectangulares, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿Alguna pregunta? No. Bueno. Ahora vamos a empezar a ver los sistemas de ecuaciones homogéneas, ¿se ven? Sí, se ve. Sí. Bien. ¿Qué es lo que tienen que tener siempre presente? Que los sistemas de ecuaciones homogéneos, todos los términos independientes son iguales ¿a qué? A 0. ¿Sí? Y a su vez, los sistemas de ecuaciones homogéneos se caracterizan porque siempre son compatibles, es decir, tienen solución. No existe un sistema de ecuaciones homogéneo incompatible y tiene su marco teórico, chicos, ¿sí? O sea, ¿por qué no existe? Porque al menos existe la solución trivial, que es la solución formada por ceros. ¿Y qué es una solución formada por ceros? Quiere decir que los incógnitas al menos pueden tomar el valor de 0. Por eso que los sistemas de ecuaciones homogéneos lineales son siempre compatibles. Eso lo tienen que tener presente, ¿sí? Si los sistemas de ecuaciones homogéneos son compatibles, podemos tener dos tipos de sistemas. Los sistemas de ecuaciones compatibles determinados, donde la única solución se denomina solución trivial. ¿Qué es la solución trivial? La solución trivial es una solución que está formada por ceros. ¿Qué significa? Que las incógnitas, el único valor numérico que toman es 0. ¿Cuándo es un sistema compatible determinado? Cuando el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, igual al número de incógnitas. ¿Qué sucede cuando tenemos un sistema compatible indeterminado? En un sistema compatible indeterminado tenemos infinitas soluciones. ¿Cuándo aparecen las infinitas soluciones? Cuando el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, pero menor al número de incógnitas. Bien, vamos a ver este ejemplo, que es del primer sistema. Y mañana vamos a continuar, ¿sí? Mañana cerramos sistema y arrancamos ya con recta en R2, que recta en R2 me dijo Alfredo que estuvieron viendo ejercicios, así que voy a dar algunas cosas puntuales que yo necesito que ustedes sepan, porque me voy a enfocar a la recta en el espacio, porque después plano, ¿sí? Bien. Tenemos este sistema de ecuaciones, que es lo primero que tenemos que clasificar.
si es un sistema de ecuaciones homogéneo o no homogéneo. Para saber si es un sistema de ecuaciones homogéneo, ¿qué tengo que analizar? Los términos independientes. Si todos los términos independientes son iguales a 0, este sistema de ecuaciones es homogéneo. Fíjense que todos los términos son 0, por lo tanto es un sistema de ecuaciones homogéneo. Ahora bien, ¿cuántas ecuaciones y cuántas incógnitas tiene este sistema? ¿Cuántas ecuaciones hay? Hay 3 ecuaciones y tiene 3 incógnitas. Por lo tanto, ¿qué tipo de sistema es? ¿Cuadrado o rectangular? Cuadrado. 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 Y si es un sistema cuadrado, ¿puede ser compatible determinado e indeterminado o no? Sí. Sí, puede ser cualquiera de los dos, ¿sí? Porque se me puede anular alguna fila. ¿Bien? Pero no puede ser incompatible. Vamos a plantear los pasos. El primer paso es escribir la matriz principal en la matriz ampliada asociada a este sistema. ¿Cuáles son las incógnitas? Las incógnitas son X y Z. ¿Sí? Hay 3 incógnitas. Tenemos la matriz principal, tenemos la matriz ampliada, a la cual le adicionamos la columna de términos independientes. Vamos a resolver este sistema aplicando el método de Gauss-Jordan, es decir, aplico operaciones elementales sobre fila hasta obtener la matriz reducida por fila. Fíjense después, lo ven bien. ¿Sí? Fui resolviendo hasta llegar a la matriz reducida por fila. Fíjense en que llegué a la matriz de identidad. Tenemos que el primer elemento no nulo que encuentro en cada fila vale 1. En la columna donde está ubicado cada elemento, los restantes elementos son 0. ¿Sí? Y fíjense en que tiene esa forma escalonada que lo tiene que tener una matriz reducida por fila. Una vez que llegue a la matriz reducida por fila, sí o sí necesito verificar que este sistema de ecuaciones efectivamente sea compatible. Es decir, no hay forma, chicos, que acá sea incompatible. Así que tengan cuidado, por eso recomiendo que apliquen la columna de control, porque hay veces se les toma sistema de ecuaciones homogéneo y le parece una incompatibilidad. Y eso teóricamente no puede existir. Entonces verifiquen con la columna de control que cada operación elemental que están realizando sobre esa matriz está bien realizada. A ver, ¿cuánto es el rango de la matriz principal? 3. 3. 3. ¿Cuál es el rango de la matriz ampliada? 3. 3. Aplicamos el teorema de Rouch-Frobenius. ¿Qué les dice el teorema? Que si el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada, este sistema, ¿cómo es? Compatible. ¿Cómo tienen que ser los sistemas de ecuaciones homogéneos? Compatibles. Comparo y efectivamente es compatible. Es decir, tiene solución. Ahora bien, este sistema compatible puede ser determinado o indeterminado. Para saber si el sistema de ecuaciones compatible es determinado o indeterminado, voy a comparar el rango con la cantidad de incógnitas. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 3 incógnitas, X1, X2, X3 o X y Z, no me acuerdo cuál había puesto. Como el rango de la matriz principal es igual al rango de la matriz ampliada e igual a la cantidad de incógnitas, este sistema de ecuaciones es compatible determinado. Si es un sistema compatible determinado y homogéneo, ¿a qué solución tenemos que llegar acá? ¿A qué solución se tiene que llegar? ¿A la solución qué? Trivial. Trivial, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un sistema compatible determinado. Necesito llegar a la solución trivial. Paso siguiente, para encontrar la solución general de este sistema de ecuaciones homogéneo, compatible determinado, planteo el sistema resolvente. Siempre recuerden que el sistema resolvente se obtiene a partir de la matriz reducida por fila en la cual llegamos, ¿sí? Bien, fíjense que a partir de la matriz reducida por fila tenemos la primera ecuación, la segunda ecuación, la tercera ecuación. Cada una de estas columnas representa cada una de las incógnitas y esta cuarta columna el término independiente. De la primera ecuación tenemos que es 1x1 más 0x2 más 0x3 igual a 0. De la segunda ecuación tenemos que 0x1 más 1x2 más 0x3 igual a 0. Y finalmente, de la tercera fila, de la matriz reducida por fila, obtenemos la tercera ecuación de este sistema resolvente. 0x1 más 0x2 más 1x3. A partir de este sistema resolvente, o equivalente al original,
que tiene el mismo conjunto solución del sistema original del cual partimos, podemos obtener en forma directa el valor de cada una de las incógnitas. Fíjense que de la primera ecuación deducimos que x1 vale 0, de la segunda ecuación deducimos que x2 vale 0, y finalmente de la tercera ecuación deducimos que x3 vale 0. Fíjense que tanto x1, x2 y x3 vale 0. Es decir, llegamos a la solución trivial. Esta es la solución trivial. Bien, llegamos a la solución trivial, que es la solución formada por ceros. Paso siguiente, planteamos el conjunto solución de este sistema de ecuaciones homogéneo. Lo puedo expresar como matriz, que es una matriz de 3 filas y una columna, donde el único valor numérico que toma x1 es 0, el único valor numérico que puede tomar x2 es 0, y el único valor numérico que toma x3 es 0. Esta solución se denomina solución trivial, es decir, una solución formada por ceros, donde el valor de las incógnitas es 0. También la solución general se puede expresar como si fueran las componentes de un vector. x1, x2, x3, 0 y 0. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No, profe.